Hola, buenas tardes, queridas amigas. Les doy la bienvenida a esta sesión dedicada al Pacto Verde y la economía circular, organizado por AMITMIT, la Red de Mujeres por la Investigación y la Tecnología, dentro de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas AMIT. Es la primera de un ciclo que dedicaremos a compartir nuestros conocimientos con expertas voluntarias en temas que, como ustedes saben, se han propuesto y votado en la propia red. Casi todas ustedes me conocen, pero mi nombre es Cecilia Hernández y actúo como coordinadora general de la red AMITMIT. La iniciativa de organizar este ciclo parte de la comisión de formación de la red que coordina Elena Calzado, que le habría encantado estar aquí con nosotras, pero no le ha sido posible. Tras la presentación que harán nuestras compañeras voluntarias expertas de hoy, vamos a abrir un debate en el que espero y deseo que participen. Y ya sin más voy a presentar a nuestros ponentes. En primer lugar, hablará Maribel Rodríguez. Maribel es ingeniera de montes, con posgrado en gestión energética y máster en gestión integral de pymes. Es experta en programas de financiación pública en I+D+I, doy fe. Participó en el programa de capacitación de expertos en programa Marco, con una beca de la oficina del CDTI en Bruselas. Es titulada en Máster MBA por la EAE en Dirección de Empresas en 2017 y desde 2007 es responsable del Departamento de Proyectos de I+D+I de Ariema y en 2016 ya ascendió a ser directora adjunta de esta misma empresa. Por su parte, Clara Palata es licenciada y doctora en física por la Universidad de Granada. Desde 2010 ejerce labores de gestión de proyectos en la Universidad de Málaga, habiendo trabajado en temáticas como Smart Campus, innovación, emprendimiento y economía circular. En 2018 se incorpora al programa de líderes en economía circular promovido por la Advanced Leadership Foundation. Desde 2019 es además gerente de operaciones y tecnologías en la empresa holandesa IPCT Arcelor BV, encargada de la transferencia en el marco de la economía circular, fíjense ustedes, de las tecnologías espaciales sobre soporte vital desarrolladas a través del programa MELISA, que pertenece a la Agencia Espacial Europea. Y ya sin más doy paso a nuestras ponentes. La primera de ellas, Maribel, por favor, comparte pantalla cuando quieras. Perfecto, ¿se ve la pantalla? Sí, ¿no? Bueno, sí, pues más o menos. Vale. Bueno, lo primero, agradecer esta oportunidad. Para mí también es un placer poder compartir conocimientos respecto a lo poco que yo sé del Pacto Verde y además un análisis respecto a la perspectiva de género. Y bueno, sin más, como ya me ha presentado Cecilia, pues solamente decir que esta es mi pequeña contribución a dar a conocer a la red pues qué es esto del Pacto Verde, qué sentido tiene y el por qué es necesario promoverlo y hacer un análisis inicial sobre esta perspectiva de género que quizá a veces pues yo a priori decía, bueno, y que pues esto del Pacto Verde tiene que afectar igual a hombres y mujeres. Pues la realidad es que haciendo un análisis un poco más profundo, pues nos damos cuenta que no. Pero aquí decir que, bueno, que no me considero una experta en estos análisis de género, o sea que, bueno, un poco mi contribución de haberme informado y de haber indagado y buscado más información al respecto. Bueno, lo primero, ¿por qué es necesario el Pacto Verde? Actualmente esto ya no es una opción, sino casi que es una necesidad, es invertir dinero ahora para ahorrárnoslo en un corto plazo. Ya no podemos hablar de largo plazo, sino que las consecuencias del cambio climático las estamos sufriendo cada vez, bueno, las estamos sufriendo ya. Y cada vez que aumente más la temperatura y sigamos emitiendo CO2 a la atmósfera al ritmo que lo estamos haciendo, pues cada vez va a ser peor, ¿vale? Esto del Pacto Verde también fue un poco consensuado entre todos los europeos. El 93% de los europeos ven muy necesario, clave, cambiar el rumbo sobre la apuesta que se está haciendo y la estrategia que se estaba siguiendo hasta el momento en el sentido del cambio climático, para ser más ambiciosos, para intentar llegar a los objetivos
alcanzados de que no suba la temperatura más de 1,5 grados. Ya se espera, de hecho en los países desarrollados ya ha pasado, que hay un cambio y un crecimiento que ya no va alineado el crecimiento económico con el aumento de las emisiones. En países desarrollados, pues como podemos ver aquí en España, hace nada, realmente a partir del año 2000, ya sí se ve un desligado el crecimiento económico con la relación de las emisiones, las emisiones generadas. Como veis aquí, la tendencia es que la Unión Europea pues pueda mantener ese crecimiento económico sin comprometer pues la salud y el medio ambiente pues para que al final esta situación sea insostenible. A nivel global, esta tendencia y la evolución necesaria del cambio y del crecimiento de emisiones y económicas se espera para el 2024-2025. Bueno, ¿y qué es esto del Green Deal? Realmente es evitar daños ahora, que casi es, pues según dicen los expertos, pues nuestra última baza para que realmente podemos revertir los efectos que ya estamos provocando. Pero fijaos aquí en esta primera gráfica. Estos son la evolución histórica desde el 1990 de los gases del efecto invernadero. Como veis, ha tenido una disminución global, pero si queremos llegar a los objetivos marcados por el Green Deal, que es que en 2050 seamos neutros, Europa sea el primer continente neutro en emisiones, fijaos el cambio de tendencia que tenemos que llegar. A día de hoy, siguiendo con las actuaciones que estamos llevando a cabo y las políticas que se han llevado a cabo, pues tendríamos una reducción esperada pues, de aproximadamente el 40%. El Green Deal posiciona que es necesario para el 2030 ya hacer una reducción del 55% de las emisiones, con lo cual el esfuerzo y la inversión que se necesita para que esto sea una realidad, bueno, pues es muy importante. De hecho, esto, que igual que el cambio climático, ya veremos en las siguientes diapositivas que no afecta por igual a hombres y mujeres, tampoco tiene un efecto igual en las distintas regiones del mundo. Como vemos aquí en España, estos son los daños esperados esto es un análisis que se ha hecho en el marco de la Unión Europea, analizando qué regiones serían las más afectadas por el cambio climático. Bueno, pues como vemos España, las regiones del sur, principalmente Portugal, España, Italia, son unas de las más afectadas, ya que tenemos climas pues que se pueden intensificar más las temperaturas extremas, se pueden intensificar más las sequías y las inundaciones, con lo cual son una de las regiones de Europa que más daño se prevé que se sufra si la tendencia del cambio climático pues, sigue igual. Esto, por analizar un poco los datos en global, también viene ligado a la evolución poblacional. Como veis aquí, he querido incluir una gráfica de la evolución del número de personas sobre la Tierra, y como vemos en los últimos años, fijaos, desde el 1950 hasta ahora, casi que la tendencia ha sido un crecimiento de un 2,1. Hemos estado al doble, o sea, creciendo a grados exponenciales prácticamente. Esto, para fin de siglo, todavía no se prevé un cambio de inflexión. Es verdad que ya el crecimiento está disminuyendo, pero no se prevé que esta población empiece a decrecer. De hecho, ¿qué tipo de población es la que esperamos tener sobre la superficie de nuestro planeta en los próximos años? Como veis aquí también es significativo la pirámide poblacional. Pirámide hasta hace unos años, de lo que llevamos de ahora en adelante, casi que diríamos que ya no tiene forma de pirámide, casi que tiene forma así, como veis, de cebolla, podríamos decir, porque claro, la edad de vida, la edad media de las personas de este planeta también está cambiando. Si partíamos en el año 1900 de una edad media de 29 años, para el 2100 la edad media esperada es de 41 años, con lo cual
la tendencia es que cada vez va a haber más personas sobre este planeta, más lucha por los recursos de este planeta, evidentemente, pero además esas personas pues con una edad mayor. Además, ¿dónde está creciendo? ¿Está creciendo en todos los países iguales, en todas las regiones iguales? Pues nos damos cuenta de que no. Y fijaos aquí la diferencia, como el no es sustancial. Aquí he incluido una gráfica de las regiones del mundo que más población tendrán para el 2050. Como podéis ver, India, China y Nigeria en tercer lugar ganan por goleada. Con lo cual es verdad que el impacto que puede hacer Europa es grande en cuanto a tecnología, en cuanto a ejemplo, pero en cuanto a población, pues vemos que todavía estamos muy lejos de los grandes núcleos de densidad poblacional de este planeta. Es verdad que el cambio climático y la falta de igualdad de género son dos retos que muchas veces se piensan que están totalmente diferenciados, pero la realidad es que están muy interrelacionados, sobre todo en países que están actualmente en desarrollo. Y para documentarme un poco más sobre esto, que yo decía, bueno, vale, pues vamos a ver la literatura o de la información relevante que hay publicada de la Unión Europea o del Instituto de la Mujer, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues que, claro, el 70% de las mujeres se encuentran entre los más pobres de este mundo. También el 60% de las personas que sufren desnutrición, según también el World Economic Forum, son mujeres y niños. En zonas subdesarrolladas, zonas en desarrollo, como por ejemplo la zona subsahariana, pues se puede ver que el 75% de la fuerza de trabajo de la Tierra está liderada por mujeres. Sin embargo, estas solo poseen el 1% de la propiedad de esa misma tierra. Otros datos también relevantes es que pues, 2/3 de los niños que no van a la escuela pues son niñas y una de cada 4 mujeres jóvenes en países de desarrollo no ha completado la primaria. Esto realmente, el acceso a la educación, el acceso a la información, el acceso a los conocimientos, pues la falta de acceso, por así decirlo, pues perpetúa el ciclo de marginación. En cuanto a los desastres naturales, las mujeres son mayoría en el número de muertos en desastres naturales, teniendo hasta una probabilidad de muerte de 14 veces superior que la que tienen los hombres. Y en cuanto a los refugiados climáticos, que se espera que estén entre los 800 millones de personas, como no se, pues un poco como no se revierta, pues que siga creciendo el nivel del mar y haya muchas zonas que se tengan que desocupar, el 80% de estos refugiados climáticos se consideran mujeres. Bueno, pero esto parece que es como en países en desarrollo, ¿no? Pero ¿y en Europa? ¿Cómo estamos en Europa? Bueno, pues vemos que este no es un problema solamente de las zonas subdesarrolladas. En Europa, las mujeres de media ganan un 16% menos que los hombres por hora, tienen un 30% de pensiones más bajas. La fuerza laboral, el 67% de las mujeres están empleadas en comparación con el 78% de los hombres. Y claro, y aquí viene también uno de los problemas más grandes. Solamente el 7,5% de los presidentes de los consejos de administración y el 7,7% de los directores generales son mujeres. Claro, si las mujeres no están incluidas en los órganos de decisión, realmente, quizá no por maldad sino por también desconocimiento, pues las regulaciones pues se tiende más a regular no teniendo en cuenta pues a lo mejor estas circunstancias pues que de las que las mujeres pues se ven más desfavorecidas. Entonces sí que podemos ver que sí que hay en los países desarrollados también una desigualdad, también hay una falta de representatividad general en los órganos de gobierno, pues por ejemplo, solamente el 22,8% de los parlamentarios nacionales son mujeres, el 4% de las CEOs de las grandes empresas son mujeres y en 2011 solo el 7% de los ministerios de Medio Ambiente, Energía o Recursos Naturales estaban liderados por mujeres. Y el 3% de los responsables de ciencia y tecnología eran mujeres, con lo cual, como vemos también, sobre todo también en los órganos de gobierno y en los organismos que tienen que regular y dar información sobre esta temática, bueno, pues estamos
representadas. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, pues aquí os he querido incluir la imagen de la conferencia del cambio climático en 2015. Como podéis ver aquí, la realidad es la que es. O sea, no hay que decir nada que no se vea con nuestros propios ojos. Entonces, como podemos ver, solamente el 33% de los compromisos nacionales voluntarios de reducción de emisiones de efecto invernadero presentados ante las Naciones Unidas incluyen específicamente una dimensión de género. Y además, esto de incluir esta dimensión de género pues está más representado en países en desarrollo. En países en vías de desarrollo, pues la realidad es que esto pues ni se tiene en cuenta. Nuestra presidenta Ursula von der Leyen sí que dice y informa públicamente sobre que la igualdad de género es un principio fundamental para la Unión Europea, pero aún no es una realidad. O sea, como podemos ver, en Europa pues también estamos lejos de tener una paridad y tener una igualdad de género. En marzo de este mismo año se ha propuesto por primera vez, se ha publicado la Estrategia de Igualdad de Género para 2020-2025, un poco para abordar estos retos, y lo que se intenta es que, bueno, tenemos unos retos enormes que llevar a cabo en cuestión de cambio climático, concretamente por esta presentación. Pues esto no se puede conseguir simplemente con la mitad de la población y con la mitad del talento y con la mitad de las ideas. Con lo cual es necesario que nos incluyamos todos en los organismos de decisión y que estas regulaciones y estas legislaciones pues nos afecten teniendo en cuenta las circunstancias de hombres y de mujeres. Y ahora pasando un poco más a qué es esto del Pacto Verde y por qué es necesario. Ya hemos visto el problema climático al que nos enfrentamos, pero es que es un problema que realmente, como no le demos solución ahora, luego, si no nos gastamos el dinero ahora, luego nos lo vamos a tener que gastar por 10. Con lo cual, en realidad, es una estrategia inteligente de uso de los recursos. El Pacto Verde, en conclusión, pues consiste en mejorar el bienestar de las personas, conseguir que para 2050 seamos climáticamente neutros y proteger nuestro hábitat, beneficiando así pues tanto al planeta, pero no nos engañemos, a la economía. Si no tenemos al final recursos, pues nuestra economía y nuestro nivel de vida no va a poder mantenerse. Pretenden dar un impulso conjunto a la economía sin permitir que nadie se quede atrás. Realmente esto del cambio climático nos afecta a todos y tenemos que estar involucrados todos, y no es posible que para los compromisos que se han establecido, bueno, pues al final pues haya países pues que se desenganchen de su cumplimiento, porque al final la repercusión no va en ese mismo país, sino que va a repercutir en todos. Se estima que serían necesarios unos 260.000 millones de euros anuales, es decir, el 1,5 del PIB europeo, para abordar los retos que se propone en este Pacto Verde. Que este Pacto Verde pues, se basa en distintos pilares. Por un lado, como ya hemos dicho, es un aumento drástico de la ambición de la Unión Europea en materia del cambio climático. O sea, es la vez que más ambiciosos han sido en cuestión de cambio climático y de abordar sus consecuencias. Y se pretende legislar y se pretende hacer planes de acción en distintos tópicos, distintas áreas de interés. Por ejemplo, en el suministro de la energía limpia y segura, que supone el 75% de las emisiones, en la movilización de la industria para una economía limpia y circular, dado que ahora mismo la industria de media solamente reutiliza el 12% de sus recursos, construir y renovar de manera eficiente, pues que la construcción al final, las viviendas, las edificaciones son responsables del 40% del uso de la energía global, con lo cual, bueno, pues el optar por viviendas más eficientes pues es casi una necesidad. Financiar esta transición con distintas fuentes y de maneras complementarias. Complementarias me refiero a nivel europeo y a nivel de los distintos países y de los Estados miembros. No dejar a nadie atrás, como ya hemos comentado, acelerar el cambio a una movilidad sostenible e inteligente. Este otro 25% restante de las emisiones es responsable el sector de la movilidad.
de la granja a la mesa, pues proponer un sistema alimentario justo, sano y respetuoso con el medio ambiente. Aquí abordar sobre todo los problemas pues, en los océanos de los microplásticos, de las técnicas ineficientes del uso de los recursos pues, para generar alimento, preservar y restaurar los ecosistemas y la biodiversidad y una ambición de polución cero para un medio ambiente libre de tóxicos. Esto es principalmente aplicable a los núcleos urbanos. Como ya hemos visto, lo que se trata es diseñar un conjunto de políticas en distintas áreas, en la de energía, movilidad, en la de economía circular y una serie de planes de acción específicos, pues para que al final todas estas políticas estén integradas para cumplir unos retos conjuntos, que pues el reto principal sería llegar al 2050 con emisiones cero. Pero para esto pues, se necesita un plan de acción. O sea, no podemos esperar al 2050, sino que este plan de acción ya regula y ya promueve actividades pues, en el corto y el medio plazo. Como ya hemos dicho que se hará, pues para alcanzar este objetivo se requiere acción en todos los sectores de la economía, ya lo he ido mencionando, y tiene un calendario de aplicación. Este Green Deal, este Pacto Verde, se hizo la presentación oficial el 11 de diciembre, a la que luego han ido siguiendo las pues, presentaciones de plan de inversiones pues, para el Acuerdo Verde, presentación de las leyes climáticas, adopción de estrategia industrial europea, adopción de plan de acción para la economía circular, etcétera. Y el pistoletazo de salida, por así decirlo, pues fue este pasado 8 de julio, o sea, es decir, hace nada, donde se hicieron una adopción de las estrategias de la Unión Europea pues, para el sistema energético y sobre todo también nuevas tecnologías que puedan sacar el máximo partido también del uso de las renovables. Y aquí, lo siento, y este es por mi background profesional, no puedo dejar de hablar del hidrógeno. Realmente este 8 de julio es considerado como el Día del Hidrógeno. Realmente el hidrógeno es, solamente por mencionarlo, un vector energético que lo que permite es la optimización al máximo de las energías renovables, ya que estas, pues por su variabilidad, necesitas un sistema de almacenamiento, con lo cual la Unión Europea ya tiene en cuenta no solamente estrategias, sino el uso de tecnologías y la mejora tecnológica que tenemos que abordar en los próximos años para ser capaces de cumplir estos retos tan ambiciosos. Y una de estas tecnologías pues, son las tecnologías del hidrógeno. Mis conclusiones, y aquí quiero remarcar en el MIS, no son ni las conclusiones de la Unión Europea, ni las conclusiones de AMITMIT, ni las conclusiones publicadas así de nadie. Aquí simplemente quiero, bajo el análisis que he tenido la oportunidad de hacer con esta presentación, pues abordar pues, qué creo que sería lo que deberíamos incluir. Bueno, pues en primer lugar, cuando se trata de pensar realmente en este tipo de transición justa, vemos que tiene que ser verde, pero tiene que ser inclusiva. O sea, ya he dicho la frase, para abordar los retos que nos esperan y que realmente nos van a suponer un esfuerzo muy importante, no es posible con la mitad del talento, con la mitad del esfuerzo y con la mitad de la población implicada en su desarrollo. Con lo cual es necesario impulsar a las mujeres a órganos de decisión, para que además ese punto de vista que enriquece realmente un punto de vista pues más integral pues sea tenido en cuenta. Y además es que está demostrado que los equipos diversos pues producen mejores resultados. Esto yo lo he vivido mucho en innovación. La innovación se produce cuando hay personas diferentes, con diferentes orígenes, con diferentes perspectivas y estas se mezclan. Y al final estos distintos puntos de vista y esta diversidad hace lo que es enriquecer más las ideas finales que se ponen en marcha. Hemos visto que hombres y mujeres tienen diferentes necesidades y prioridades y posibilidades de abordar esto del cambio climático a la hora de lidiar y de mitigarlos, con lo cual estas distintas situaciones y necesidades y visiones tienen que ser tenidas en cuenta. Con lo cual, aunque haya ahora mismo en Europa una ley de género y una ley de Green Deal, un pacto verde, a mi modo de ver, no se debe desvincular estas políticas contra el cambio climático con las políticas de género, porque al final está todo interrelacionado.
La realidad es esa, que al final todo afecta a todo y entonces todo se tiene que tener en cuenta en cada paso que se da. Igual que se tiene que tener en cuenta ser más sostenible en cada acción que se regule, yo creo que esta perspectiva de incluir el potencial y el talento de pues, todos los seres humanos, sean hombres y mujeres, pues también es necesario que se tenga en cuenta y que sea una prioridad a la hora de realizar cualquier actuación. Y muchas gracias. Por mi parte, Cecilia, yo ya... Muchas gracias, Maribel. Si quieres ya puedes dejar de compartir para dar paso a Clara. Bueno, yo solo decirte que tus conclusiones las suscribo todas, con lo cual ya son tuyas y mías. Clara, por favor. Sí. ¿Veis la pantalla, la presentación? Sí, ponlo en modo presentación. Estupendo. Bueno, mi finalidad con esta presentación es acercarme un poquito más a uno de los pilares que ha comentado Maribel hace un momento dentro del Pacto Verde, que es el de la economía circular. Antes de empezar, bueno, quiero daros las gracias por darme la oportunidad de profundizar en este tipo de cuestiones, porque como dice Cecilia siempre esto de las gafas moradas, yo me he comprado las gafas moradas pero no me las he graduado todavía. Entonces hay muchas cosas que llevo mucho tiempo viviendo a las que no les había dado explicación o no les había visto el sentido y me está ayudando mucho el intentar empezar a ver las cosas con esas gafas moradas puestas para entender muchas cosas que ocurren que no deberían seguir ocurriendo. En cualquier caso, yo de lo que sé es de economía circular y por aquí es por donde quiero empezar. Nosotros hemos vivido durante los últimos años en un entorno en el que lo que se promueve es la economía lineal. ¿Qué es la economía lineal? La economía lineal tradicionalmente es una economía en la que tú extraes de la tierra las materias primas que necesitas para construir cualquier cosa o para fabricar cualquier cosa. Esa cosa se está utilizando o se consume durante un tiempo y al cabo de ese tiempo acaba en la basura. Básicamente eso es lo que ha sucedido. Algunos elementos, como pueda ser el teléfono que tenéis aquí de ejemplo, son particularmente dolorosos porque no es ya que no sirva o que se estropee, sino que se desecha simplemente porque pasa de moda o porque ha salido alguno más moderno. Frente a esta forma tradicional de ver la economía, ha surgido en los últimos años la economía circular. Dicho sea de paso, no es cierto que haya surgido hace unos años. En realidad la economía circular es una cosa tan de sentido común que lleva sucediendo mucho tiempo, pero como las cosas de sentido común a veces son poco comunes, se olvidan y nos está haciendo falta que nos las recuerden. Por resumir, en la economía circular, ¿qué hacemos? De nuevo tenemos que coger cosas de la tierra, es nuestra fuente de materias primas, y con eso construimos, ya sean objetos, productos o lo que sea. Pero a la hora de tirar esos objetos, podemos no tirarlos como un todo, sino que podemos intentar reciclar partes de los mismos. Con lo cual ya estamos viendo que una de las cuestiones importantes para que la economía circular sea una posibilidad es que los objetos deben diseñarse con la posibilidad de ser reciclados. Porque de esa manera, algunas de esas partes que desechamos pueden volver a utilizarse. Y partes de ese objeto se pueden utilizar en nuevos objetos. De manera que para minimizamos la cantidad de objetos que tenemos que eliminar y, por tanto, estamos consiguiendo retirar menos cosas, menos materia prima de la tierra. Aquí es muy importante, como decía, el tema del diseño y de los procesos que se utilizan, porque no es lo mismo diseñar ordenadores, teléfonos, incluso ropa, cualquier tipo de mobiliario con una estructura que no puede utilizarse para otra cosa, o de manera que sí que se puedan separar los materiales de los que han construido. Por tanto, la economía circular, en primer lugar, implica pensar en cómo van a suceder las cosas una vez algo que yo estoy utilizando deje de ser utilizado. Otro ejemplo que tenemos más de andar por casa es algo como preparar la comida. Extraemos alimentos de la tierra y con esos alimentos fabricamos comidas que a su vez se desechan. Aquí también la economía circular es posible porque parte de estas cuestiones, de estos desechos que son orgánicos, se pueden compostar y con ellos podemos recuperar parte de los nutrientes, podemos devolver cosas a la tierra, que este es otro de los grandes puntos, el tema de ayudar a regenerar,
que no sea un proceso que la tierra tenga que hacer de manera, digamos, aislada, sino que nosotros podemos contribuir a ello. Pero es que también nosotros podemos directamente compostar de forma directa, es decir, sin necesidad de que un tercero haga ese compostaje por nosotros, y cultivar nuestros propios alimentos que utilizamos para cocinar. Es decir, no es un único círculo, sino que hay un círculo lleno de círculos en el que todo el mundo tiene cabida si hace un poquito de análisis sobre cuáles son sus posibilidades. Pues bien, la Ellen MacArthur Foundation, que es una entidad, es una fundación británica, es la que se ha dedicado primero a creerse estos nuevos principios y luego a divulgar y a desarrollar, y ha llegado a varias conclusiones que ponen muy fácil entender en qué consiste la economía circular. Y de ellas surgen estos 3 principios que la definen perfectamente. En primer lugar, que es algo que ya hemos comentado, está el diseño eliminando los residuos y la polución de entrada. En segundo lugar, mantener los productos y los materiales en circulación el mayor tiempo posible. Es decir, si nosotros conseguimos que algo que yo extraiga de la naturaleza lo mantenga en un ciclo durante el mayor tiempo posible gracias a ese buen diseño que me ha permitido recuperarlo, reciclarlo con facilidad, vamos a dar tiempo al planeta que se vaya recuperando. Y por último, regenerar los sistemas naturales. En el punto 2, esa regeneración que se da de la Tierra sucede de manera natural, pero nosotros también podemos apoyar esa regeneración de manera activa. Y así llegamos al diagrama sistémico de la economía circular, en la que estos 3 principios se ven perfectamente reflejados. En la parte superior vemos que tenemos esas fuentes de materias primas, tenemos energías renovables, tenemos una serie de recursos que son finitos y tenemos una serie de acciones que podemos hacer con ellos. Podemos regenerarlos, podemos sustituir unos materiales por otros más efectivos, podemos desmaterializar, es decir, utilizar menos materiales para construir lo mismo, y podemos restaurar, podemos devolver en la medida de lo posible las cosas al medio ambiente. En la parte central de este diagrama tenemos una mariposa en la que tenemos 2 alas. El ala de la derecha representa el ciclo tecnológico en el que el ser humano participa a través de su industria y en el que, como se ven, tenemos todos esos círculos dentro de círculos que comentaba antes, en los que podemos o bien compartir, podemos utilizar el mantenimiento para mantener las cosas en funcionamiento el mayor tiempo posible, podemos reutilizar y redistribuir, podemos renovar o refabricar y podemos reciclar. Y en el lado izquierdo de la mariposa tenemos el ciclo biológico, en el que tenemos todos los materiales que son materia prima, materia orgánica, de la que se puede extraer pues desde biocombustible, biogás, hasta recuperar nutrientes para conseguir obtener alimentos. El tercer principio estaría representado por la parte de abajo del todo. Tenemos que minimizar las pérdidas y las externalidades negativas, es decir, todo lo que nos veamos obligados a desechar debe desecharse en el estado más degradado posible, en el sentido de haberlo utilizado hasta sus máximas posibilidades y con el menor grado de peligrosidad para el medio ambiente. E incluso yo añadiría, porque se está consiguiendo en algunos casos, si se pueden devolver cosas que beneficien el medio ambiente, por supuesto que es algo que también hay que intentar. De aquí salen estos 3 pilares, que son 3 cuestiones fundamentales para que esos principios puedan llevarse a cabo. En primer lugar, el diseño circular es fundamental. El diseño circular no debe afectar exclusivamente al diseño de productos, sino también al diseño de procedimientos, e incluso debe estar en la base de todas las ideas y todas las innovaciones que se hagan a partir de ahora. Una cuestión muy importante a la que uno llega cuando lleva tiempo pensando en economía circular es que quizás se está echando demasiado esfuerzo y fondos en obtener nuevas tecnologías, porque realmente ya existen muchísimas de ellas que son más que suficientes para volver circulares muchos de los procesos que existen. El problema es que no están bien utilizadas y, sobre todo, que no están bien conectadas entre sí. Los procedimientos son más importantes que las tecnologías, porque los procedimientos son los que nos permiten conectar unas cosas con otras. Y aquí lo que importa no es que tú seas tremendamente eficaz haciendo algo puntualmente en tu empresa, por poner un ejemplo,
sino que igual tiene más impacto que el que tú te des cuenta de que lo que estás teniendo como desecho, una empresa que hay al lado le puede servir de materia prima. Entonces hay que estar muy atento a su entorno, hay que estar al entorno, hay que estar muy atento a las posibilidades, a qué proveedores tengo cerca que me evitan, por ejemplo, traer materia prima desde lugares muy alejados que suponen un gasto impresionante en transporte. Todo este tipo de cuestiones. Los modelos de negocio son fundamentales también, porque seguramente habréis oído hablar del cambio del producto al servicio. Aquí hay una cuestión también muy importante que es educar al cliente. Todos estamos más que acostumbrados a tener nuestro propio coche, a tener nuestra propia lavadora y a ser los dueños absolutos de un montón de cosas que no estamos utilizando todo el tiempo. Eso también es economía circular, sin duda. Entonces, hay muchas empresas, por ejemplo, como se han puesto en Madrid, de car sharing, en el que tú tienes una flota de coches eléctricos disponible en la ciudad y que hacen que tú puedas tener las prestaciones de un coche sin necesidad de poseerlo. Está siendo muy interesante ver cómo se están moviendo estas nuevas tendencias en modelos de negocio y están surgiendo ideas muy bonitas que es interesante que se difundan y que para que la gente tome ideas y se intenten replantear cómo funcionan las cosas. Y por último, los ciclos invertidos. ¿Esto qué significa? Significa que la linealidad no hay que romperla exclusivamente en los materiales, sino también en el funcionamiento de las empresas. Me explico. Tradicionalmente a una empresa entra una materia prima, se produce un producto, ese producto se vende y la empresa se olvida de que ese producto se ha vendido. Los ciclos invertidos quieren decir que hay que empezar a pensar cómo esas empresas pueden hacer para no olvidarse de los productos cuando salen de ellos, sino que cómo pueden poner mecanismos para que los clientes que lo han adquirido puedan devolverlos cuando ya no los necesitan o cuando se rompen o cuando surge una innovación que provoca que haya el mismo producto pero con un avance para que se puedan actualizar. Pues bien, como habréis visto, la economía circular, más allá de tecnologías, más allá de medio ambiente y más allá de muchas cosas, tiene una componente muy, muy potente de cambiar mentalidades, lo cual lo hace particularmente complicado. La suerte, y yo creo sinceramente que es una suerte, es que ha conseguido convencer a mucha gente que está en puestos altos y eso ha hecho que la propia Unión Europea se haya hecho eco de esta nueva tendencia, de esta nueva filosofía y la esté empezando a imponer. Por eso es muy importante que se conozca lo que significa porque la economía circular se va a convertir en una realidad obligatoria incluso de aquí a muy poco tiempo. Voy a dar 4 pinceladas para que veáis qué es lo que se está planteando en Europa. Como ha comentado antes Maribel, el pilar de economía circular es uno muy relevante y de hecho con un porcentaje bastante alto de la financiación que va a tener la Unión Europea para el Pacto Verde. Básicamente tenéis en ese enlace el documento más nuevo que hay al respecto. El primer plan de economía circular es de 2015 y tenía ya sentadas ciertas bases muy interesantes, aunque le faltaba bastante concreción y en este caso yo creo que con el nuevo plan y con los elementos que vais a ver ahora se ha profundizado bastante más y se ha dado un gran avance, aunque siguen quedando muchas cosas por hacer. Entonces, los puntos que se desarrollan en ese plan son los 7 que tenéis aquí. En primer lugar, se crea un marco para una política de productos sostenibles, que va más allá del ecolabel o de otras políticas que ya existen. En segundo lugar, están las cadenas de valor clave de los productos. Por otro lado, tenemos menos residuos, más valor. En cuanto, creo recordar que tengo desarrolladas, sí, no me paro aquí, me paro a continuación. La circularidad al servicio de los ciudadanos, hay iniciativas transversales, liderazgo mundial y seguimiento en los avances. Pasando muy por encima por cada uno de ellos, pero es interesante ver en qué se han centrado. La política de productos sostenibles obviamente tiene que ver con el diseño de productos sostenibles, la circularidad de los procesos de producción y la parte que a mí más me gusta es el tema del empoderamiento de los consumidores y de los compradores públicos.
Es muy importante que los consumidores puedan manifestarse y puedan realmente tener a su alcance una posibilidad de tener un efecto sobre cómo funcionan las cosas. Y aquí es donde yo creo que la perspectiva de género, por ejemplo, tiene muchísimo que decir. Por otro lado, el tema de las compras públicas verdes, pues también se van a promocionar muchísimo. En las cadenas de valor clave se han seleccionado una serie de productos en los que se va a centrar el foco, que tiene que ver con aquellos que son los que producen más residuos. Ahí tenéis pues la electrónica, las baterías, los envases, los plásticos, que aunque forman parte de los envases tienen un apartado específico porque son un verdadero problema, los textiles, la construcción y los edificios y los alimentos, agua y nutrientes. Con respecto a los residuos, la idea es tener una política de residuos más rigurosa, mucho cuidado con el tema de las sustancias tóxicas, con especial atención a los microplásticos, la creación de un mercado de materias primas secundarias en la Unión Europea y una atención a la exportación de residuos de la Unión Europea. ¿Por qué? A ver, en primer lugar, el tema del mercado de materias primas es muy importante porque una de las cosas que se quiere promover es lo que comentaba antes de que una empresa tenga un residuo que pueda ser utilizado como materia prima por otra empresa. Eso tiene el inconveniente de que las empresas pueden no tener confianza en lo que la primera está desechando. Por ahí viene el tema del mercado de materias primas eficiente. Hay muchos temas de trazabilidad que hay que resolver para ganar la confianza tanto de empresas como de consumidores. Las empresas para adquirir estas materias primas y los consumidores para consumir productos fabricados con materias primas recicladas. Y el tema de las exportaciones también es bastante importante porque no vale que para librarte de tus residuos tóxicos se los vendas a otro país. Aquí hemos tenido un gran problema en España con el papel, por ejemplo, porque se lo vendíamos a China para que se encargara él de reciclarlo y China ha dicho que ya no lo quiere reciclar más y tenemos un problemón. Pero lo ideal es que no tengamos que exportar, que nuestro nivel de residuos disminuya de tal manera que no sea necesario que tengamos que venderle esos residuos a otros países. Por otro lado, la circularidad al servicio de ciudadanos, regiones y ciudades, también fundamental, porque nadie va a vender productos circulares si nadie los demanda. Y, por otro lado, las iniciativas transversales, la circularidad como requisito previo a la neutralidad climática, está más que demostrado y han salido muchísimos artículos al respecto en los que se prueba que la economía circular es una herramienta efectiva para alcanzar los objetivos que se recogen en el Pacto Verde. Una política económica adecuada. Ahora mismo hay muchísimos problemas para encontrar financiación para según qué cosas, no solamente en política económica, sino que hay muchas veces, por ejemplo, con el tema de los productos secundarios, en los que la propia normativa no está preparada para que esos productos secundarios se puedan emplear. Y luego un gran impulso a la transición mediante la investigación, la innovación y la digitalización. Y por último, el liderazgo mundial. Europa quiere convertirse en un referente a nivel mundial en este tema. Por suerte en España no somos menos. España se ha hecho eco de esta iniciativa y lleva desde 2018 trabajando en sus propias herramientas y en sus propios planes para que la economía circular sea una realidad también en España. El primero de ellos es de 2018, que fue la Estrategia Española sobre Economía Circular desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por aquel entonces también se firmó el Pacto por la Economía Circular, al que se han adherido más de 100 entidades, creo que más, en toda España. Y muy recientemente, hace apenas unas semanas, se ha publicado la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030, en la que han participado muchísimos más ministerios que en la anterior. Es una maravillosa noticia que haya habido tantos ministerios implicados, porque como podréis averiguar o adivinar por todo lo que ya hemos comentado, la economía circular toca tantos palos que es algo absolutamente imposible de abordar si solamente lo lleva uno de esos ministerios. Tiene que tocar absolutamente todo para que realmente funcione. Muy brevemente, estos son los objetivos que se plantean en esa estrategia española. Me gusta muchísimo que el primer objetivo sea reducir el consumo de materiales.
No hablamos ya de reciclar, no hablamos solo de reducir los gases de efecto invernadero, sino que vamos a reducir el consumo, vamos a empezar al principio de la cadena. Me parece una maravillosa forma de empezar. Por otro lado, vamos a reducir la regeneración de residuos, ahora sí nos vamos al final de la cadena, en un 15%. Reducir la generación de residuos de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde nuestros hogares hasta los restaurantes, pasando por los supermercados o las empresas que fabrican, que producen productos alimentarios. Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10% de los residuos municipales generados. Reducir la emisión de gases de efecto invernadero, como no podía ser de otra manera. Y otro gran problema, mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua. Dentro de esta estrategia española se distinguen 5 ejes de actuación y 3 líneas de actuación. Se va a trabajar en producción, en consumo, en gestión de residuos, en materias primas secundarias y en reutilización y depuración del agua. Y como líneas de actuación, sensibilización y participación, investigación, innovación y competitividad y empleo y formación. Y los sectores prioritarios que se han escogido son, como veis, la mayor parte de ellos herencia de los que aparecen en la estrategia europea, como es lógico porque es donde va a haber financiación, construcción y demolición, agroalimentación, pesquero y forestal, el sector industrial, bienes de consumo, turismo, para nosotros muy importante, y luego textil y confección. ¿Y qué ocurre con la perspectiva de género? Debo decir que he estado buscando tanto en la estrategia europea como en publicaciones científicas, en un montón de sitios, y la relación entre economía circular y perspectiva de género no está nada trabajada, al menos hasta donde yo he podido encontrar. Me ha gustado mucho ver que en la estrategia española sobre economía circular se incluye en la página 6 y te olvidas, no se vuelve a nombrar en todo el documento. La cuestión está en que yo creo que para nosotras, como AMIT, puede ser una oportunidad, porque si es algo que no está desarrollado, es algo que podemos plantear y que podemos desarrollar nosotras, con lo cual quizás sería interesante prestarle un poco de atención y ver qué se puede proponer en este sentido. Esta es una figura que me llamó muchísimo la atención cuando estoy haciendo algunas investigaciones para una presentación que hice hace algún tiempo sobre economía circular, que es la relación que hay entre la economía circular y los ODS. Pero por aquello que os comentaba antes, de que tengo las gafas moradas, pero no me las he graduado aún, yo cuando le vi por primera vez este artículo, me fijé exclusivamente en los ODS que aparecen en la línea superior. Es decir, aquellos que tienen una fuerte relación con la obtención de los ODS. Y cuando he vuelto a ver esta figura, digo, a ver si aquí viene algo sobre el género, me he quedado muy sorprendida cuando he visto que el ODS número 5 está considerado como débil o no relación con la economía circular. Me parece que es para mirárselo, porque por poco que uno piense un poquito en lo que es la economía circular como filosofía y lo que persigue, creo que hay muchas cosas que se pueden sacar. Como os decía, hay muy poco. Lo más que he encontrado relacionado con economía circular y perspectiva de género son opiniones personales de gente con más o menos peso, pero que hacen algunas, ¿cómo diría yo? Algunas reflexiones que me han parecido interesantes y que quiero compartir. Si tenéis interés en ver el artículo completo, tenéis el enlace en esta transparencia. Esta persona, que es Kimberly Chan, que se considera líder global en economía circular, pertenece a una empresa, dice que bueno, el motivo por el que la igualdad de género es importante es porque en general las mujeres somos bastante más receptivas en cuanto a los comportamientos circulares. En realidad, si uno lo piensa, esto que decíamos de que la circularidad es algo nuevo, me tengo que callar en el momento en el que pienso en mi abuela. En mi casa no se tiraba absolutamente nada de comida. No sé en vuestros lugares, yo soy andaluza, y aquí hay un plato típico que es la ropa vieja, que básicamente consiste en coger todos los restos de los 2 días anteriores, echarle un huevo y te lo cenas al día siguiente.
Eso es circularidad. También es verdad que, por otra parte, no me gusta asimilar la perspectiva de género en economía circular con el papel tradicional de la mujer, porque en tecnología hay muchísimo que hacer también. Pero es verdad que es quizá lo primero que se viene a la cabeza cuando uno lee este tipo de cuestiones. Y con respecto al rol, si las respuestas que he visto respecto a eso, para mi gusto, son bastante difusas. Se va a los... de hecho, esta persona contradice lo que tenemos en la transparencia anterior, porque para ella sí que puede contribuir con el ODS número 5, por ejemplo, que es el de igualdad de género. Y en cualquier caso, lo que sí que es cierto es lo que ya ha comentado también Maribel antes. No podemos dejarnos atrás al 50% de la población para absolutamente nada que queramos que sea efectivo. Otro caso que os traigo es el de Maja Lalic, que es una arquitecta serbia, que también, este artículo me pareció particularmente interesante también, y si os fijáis es curioso porque le hacen exactamente las dos mismas preguntas, aunque la entrevista está hecha en un contexto diferente, pero las preguntas son las mismas. Y aquí habla, pues, del alma, de que las mujeres pueden ser el alma de la economía circular en cuanto a la importancia en la igualdad de género, también por esa relación más con el ámbito familiar que tienen las mujeres. Y luego, en cuanto al rol en este caso, pues se habla por fin de las mujeres líderes en industria y de cómo pueden aportar su punto de vista a esta mejora. Mis conclusiones igualmente son las mías y de nadie más. Espero que alguien las comparta, pero las planteo como mis conclusiones. Es que la economía circular es una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente a muchísimos niveles. De ahí, desde mi punto de vista, está buena parte de su atractivo. Hay muchísimo trabajo que hacer en materia de concienciación ciudadana para apoyar de manera efectiva los principios de la economía circular. Y aquí las mujeres podemos tener un papel fundamental. El papel específico de la mujer en la transición hacia la economía circular no está definido, aunque está empezando a dibujarse de manera informal, y creo que es una oportunidad muy buena para asociaciones como la nuestra, ya que tenemos a nuestro alcance proponer acciones que rellenen esos huecos que ahora mismo existen. Pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Muy interesante, me ha encantado. La verdad, me ha encantado las dos presentaciones. Bueno, ¿me está haciendo eco? ¿Está haciendo eco también a vosotras esto? No, ya no. Ahora no. Ahora ya no. Alguien cerró su micrófono. Yo creo que podemos pasar ya al turno de comentarios, preguntas, a ver quién es la primera, quién rompe el hielo. Si quieren, yo puedo hacer un comentario respecto a algo que mencionó Maribel, ¿no? O el cómo las catástrofes por desastres climáticos afectaban claramente más a las mujeres que a los hombres por su posición social. También hay un tema, y ese está poco trabajado, pero sí que hay ya información al respecto, y es que en situaciones de catástrofe en las que hay que evacuar a la población, llevarlas a determinadas soluciones habitacionales provisionales, también llamado campo de refugiados en algunos casos, pues las mujeres son más vulnerables hacia los abusos, ¿no? Y ese es un tema delicado. También, y esto lo hemos visto en la pandemia que nosotros hemos sufrido, pues la violencia de género aumenta, ¿no? Cuando hay una situación de confinamiento. Quiero decir que esa debilidad o esa falta de no prever el que las mujeres estemos en una situación de seguridad, pues porque nadie nos pregunta, porque eso es importante, nadie nos pregunta, pues también genera pues una incomodidad añadida a la que ya de por sí traen las catástrofes. ¿Alguna otra aportación?
Yolanda. ¿Yolanda? ¿Sí me oís? Sí. Bueno, no había levantado la mano, pero tengo alguna cuestión aquí apuntada. Ah, bueno, la había levantado Yolanda Salvador. Ah, no, por eso. Yolanda Bravo la había levantado. Bueno, da igual. Contribuye tú. Venga. Después me animo, después de Yolanda Bravo. O si no, Victoria. Victoria, que tienes la mano levantada. A ver. Sí, yo que... Victoria, no se te oye. Victoria, no te oímos. Creo que tiene el micro cerrado. Vale. ¿Ya? ¿Ahora me oís? Sí, ahora te oímos. Sí. Sí, os decía que muchísimas gracias a Clara y a Maribel. Ha sido muy interesante. Para mí ha sido interesantísimo porque además es una cuestión que me interesa mucho, pero voy a hacer un poco de abogada del diablo, os decía. No sé muy bien, y me gustaría, de verdad, os lo digo en serio, me encantaría que me explicáis cuáles son las diferencias. Si a lo que se está llamando ahora economía circular no es el reciclado de toda la vida, pero pasado por un buen marketing. Clara, contesta que estás haciendo no con la cabecita. Que va, limitarse al reciclado es quedarse con la punta del iceberg. Reciclar supone exclusivamente coger algo que ha dejado de usarse e intentar reutilizarlo para otra cosa. La economía circular es algo muchísimo más amplio que eso, porque supone repensar las cosas. En la economía circular no solamente te planteas, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Cuál va a ser el fin de las cosas y el si se pueden reciclar o no, sino el cómo puedes obtener un beneficio con eso. Yo creo que esa es la clave del éxito de la economía circular frente a otras cuestiones similares. La economía circular no es un problema para las empresas porque realmente consiguen mejorar económicamente gracias a ello. Pongo un ejemplo. El reciclado está al final de la cadena. Es algo que tú haces cuando ya tienes utilizado algo y tienes que ver si lo puedes reutilizar o no. La economía circular parte desde el origen de todo. Parte desde las materias primas. Para hacer un análisis efectivo de cómo se lleva la circularidad en una entidad, tienes que empezar analizando la cadena de valor, empezando por los proveedores. Hay que ver si esos proveedores cercanos te pueden hacer el mismo servicio que un proveedor lejano y evaluar exactamente con el mismo criterio el peso medioambiental y el económico, que generalmente no se hace por cuestiones obvias, pero es así. Una vez que tú tienes una materia prima adquirida, tienes que ver dentro de tu propio proceso, dentro de una empresa. Me voy a una empresa o a una industria, por ejemplo, porque es lo más fácil, pero esto se puede extrapolar a casi cualquier entidad. La economía circular hace que tú veas, por ejemplo, cómo puedes hacer lo más eficiente posible tus procesos productivos. Si estás desechando, por ejemplo, flujos de calor, que o bien tú o bien una empresa de tu entorno puede utilizar para cualquier cosa. Si estás malgastando por algún fallo de diseño de tu proceso, algún tipo de materia prima. Si estás utilizando mal el agua o si estás utilizando, por ejemplo, agua de una calidad alta para algo que no la requiere. Entonces, de hecho, uno de los motivos por los que no pierdo oportunidad de hablar de economía circular es porque parece que es el nuevo palabra para lo de siempre y no lo es. El ecodiseño tiene mucho que ver con el reciclaje. Si tú te limitas al reciclaje, te limitas a hacer lo que puedes. Los productos en los que tú estás metiendo el concepto de ecodiseño están preparados no solo para reciclar, sino para reciclar, para reutilizar, para remanufacturar, para todas esas R's que están por ahí dando vueltas y que no siempre se han tenido en cuenta. Entonces, tiene también que ver con las mentalidades domésticas. Tiene que ver con, por ejemplo, que la gente tenga más tendencia a utilizar productos locales. Tiene que ver con promover cosas tan simples como huertos urbanos en los que puedan a lo mejor cuidarlos los ancianos de la zona. Hay lugares donde se hacen experiencias como ese. Y esos productos se ponen luego a disposición de los miembros de una comunidad de vecinos. Entonces, la economía circular es difícil
porque abarca tantas cosas que si no tienes una foto muy amplia de todo lo que puedes hacer, parece que te estás quedando en reciclar. No sé si ponerte más ejemplos, no sé si me he explicado bien, porque es un poco complicado. Te has explicado perfectamente. Sí. Tenemos ya varias manos levantadas. Vamos a continuar. La siguiente mano, Sonia, por favor. Bueno, buenas tardes, ¿me oís bien? Sí, vale, perfectamente. Pues nada. Muchas gracias, Clara, por la presentación, porque estuvo muy bien. Espero que después la puedas compartir, porque a mí me gustaría también, si no te importa, tenerla. Tú mencionabas ahora hace un momento el papel de las industrias, y yo coincido contigo. Las industrias o las empresas, aunque no tengan un carácter tan industrial, al final son las que van a hacer que esto vaya adelante o no, en mi opinión, más allá de que desde las administraciones públicas y desde la ciudadanía hay que empujar y cada uno puede contribuir, ¿no? Pero yo considero que aquí o se sube el sector privado, se conciencia y lo asume, o si no, difícilmente, o en todo caso los cambios irán muy lentos. Entonces yo tenía una pregunta sobre, te explico, yo tengo una consultora con otros socios del sector de la química, y uno de los sectores a los que nosotros asesoramos mucho sobre, nosotros no hablamos tanto de economía circular, pero al final todo lo que tú has dicho va en la misma línea. Hablamos más de sostenibilidad, pero bueno, va todo muy en la misma línea. Es el sector moda, el sector textil, que como tú bien has dicho está en el punto de mira de todos los planes. Y muy a menudo lo que nos encontramos, y la realidad es así, es que más allá del discurso de muchas empresas, algunas muy grandes, otras más pequeñas, sobre que la moda tiene que ser sostenible, cuando vas a hablar con ellos para que se planteen hacer cambios que requieren inversiones, todo cambio inicialmente requiere una inversión, aunque solo sea de tiempo y de recursos propios, normalmente más que eso, pues les cuesta mucho trabajo verlo. Entonces, ¿cómo crees tú o qué consejo nos puedes dar para convencer, no de que nos contraten a nosotros, pero sí para convencer de que realmente esto es una tendencia que va a ser buena para ellos, ¿no? Porque a veces, claro, estas métricas que decimos de que es que esto al final va a mejorar la productividad, te va a hacer optimizar tus procesos, es difícil demostrarlo a priori. Sí. A ver, yo ahí creo que hay dos vías fundamentales. La primera es la que le suele doler a todos, que es ponerle por delante los números de la Unión Europea y la cantidad de convocatorias que van a salir precisamente centradas en el área textil, que son muchas. Simplemente en el documento tenéis incluido en la presentación el enlace. Ahí tenéis el calendario de implantación al final del documento de la Unión Europea, de las distintas normas que van a ir surgiendo en cada una de las áreas. Y en textil hay un esfuerzo muy grande económico porque es un verdadero problema. Así de memoria te digo que me parece que se recicla en 1% del textil que se usa en el mundo, si es que es una barbaridad. Entonces, yo creo que ese es un primer muy buen argumento para decirles que se pongan las pilas, porque también está presente dentro de la estrategia española y por tanto va a acabar llegando aquí más tarde o más temprano, y probablemente será temprano. La segunda cuestión interesante yo creo que es demostrarlo. ¿Y cómo lo puedes demostrar? La cuestión... Nosotros hicimos, por ejemplo, un experimento hace un tiempo en temas relacionados con construcción y cómo el diseño pasivo o la inversión en determinados elementos constructivos hace que un edificio sea más caro cuando lo construyes, pero el retorno económico que tienes cuando ese edificio lleva funcionando un tiempo y te estás ahorrando un dinero en climatización, por ejemplo. O sea, hacer simulaciones que a ti te permitan estimar en cuánto tiempo van a obtener de retorno la inversión que han hecho para mejorar esos procesos puede ser una buena idea. Por otro lado, si estáis dentro del sector químico, otra de las cosas que a nivel de normativa se va a mover muchísimo es la penalización por el uso de determinados tóxicos, de determinados químicos que son tóxicos. Entonces, optimizar el uso de esos materiales para ellos per se es un ahorro. Y con respecto a lo que decías de la industria, efectivamente, las industrias son clave para que esto mueva, pero las ciudades están haciendo un esfuerzo impresionante. La administración pública
no ya a nivel de legislación, sino a nivel de puesta en marcha en ciudades, están haciendo cosas muy interesantes en muchos sitios. Aparte, por complementar, Sonia, también un poco lo que ha dicho Clara al principio. Nosotros que estamos, yo me dedico profesionalmente a la parte de hidrógeno, que está dentro de la industria química, también es un valor a tener en cuenta el acceso a la financiación. Ahora mismo, para todas las actividades que se promuevan desde las empresas de mejora de la economía circular, mejora del uso de los recursos, al final van a tener una cantidad de acceso a fondos verdes que otras industrias que siguen haciendo lo mismo de la manera que lo hacen, pues no van a poder acceder. Sin duda. Muchas gracias a las dos. La siguiente que tengo aquí en la lista es Eva. Sí. Eva. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Sí. Nada, que enhorabuena y muchas gracias por las dos presentaciones que han sido muy interesantes. Mi pregunta va para Clara, un poco cuando ha mencionado el tema de la perspectiva de género en la economía circular, como un poco asociándola a la parte un poco más local, doméstica, ¿no? Un poco que ese tipo de comportamientos quizás sí que tienen un género puede ser influyente. Y me pregunto de qué manera se puede vender o se puede insertar esta perspectiva de género a nivel más de empresa, industria, desde el principio del proceso, desde el diseño, la cadena de valor, o sea, ahí qué papel puede un poco tener la parte de perspectiva de género. A ver, en realidad yo creo que lo más interesante es fijarse en la actividad de las consumidoras. Yo digo, yo no sé de perspectiva de género, ¿vale? O sea, yo como decía antes, tengo las gafas ya, pero no las tengo graduadas todavía. Me falta mucho por saber ver en este tema. Pero me parece muy interesante incorporar la visión de una mujer sobre cómo se consumen muchas cosas. Porque como os digo, el consumidor tiene un papel muy relevante y muy activo en la economía circular. Entonces, entender mejor cómo funcionan determinados comportamientos ayuda a su vez, ayudar a los consumidores a tener hábitos más circulares. Y yo creo que eso es lo primero que se me ocurre, sin pensar mucho, en lo que la mujer puede tener un papel muy, muy interesante. Por aportar su perspectiva y porque con el tema este de ese papel doméstico, también conocen el comportamiento de su hijo, que son otro porcentaje alto de los consumidores que hay. Entonces, a mí es lo primero que se me ocurre. Y, por supuesto, lo que comentaba Maribel de que es importantísimo que haya mujeres en puestos de decisión. Pero quizá el primer paso es ese. O sea, hacen falta más análisis de comportamiento. Más allá que el desarrollo de tecnologías, que hay muchísimas que ya están en marcha, que se pueden utilizar. Hay que intentar encontrar nuevas formas de conectar las cosas, de hacer las cosas para ayudar a la gente a que sea circular. Es como el tema del reciclaje del que hablábamos antes. ¿Por qué no se recicla más? Pues porque es un coñazo, con perdón. Tienes que tener 18 cubas diferentes para meter 18 cosas distintas. Pues, ¿por qué no inventamos algún tipo de dispositivo facilito que en un solo cacharro te pueda meter porque prense lo que echas y sea más eficaz en cuanto a uso de espacio a la hora de reciclar? Pues eso mismo se puede extrapolar casi a cualquier industria en el momento en el que mínimamente haces un análisis de tus consumidores. Ya te digo, seguro que hay 1000 cosas mucho más interesantes que se pueden plantear, pero a mí de entrada se me ocurre eso. Eva, por aportar también en el screening que hice yo de documentación en este tipo, el Instituto de la Mujer ha publicado también recientemente el estudio de cambio climático y perspectiva de género. Y también habla sobre los comportamientos diferentes respecto a cuestiones como economía circular de hombres y mujeres. Y se puede ver en ese informe cómo las mujeres además son más proclives a estar más abiertas a implementar técnicas de economía circular, al reciclaje, al uso también del transporte público, a actividades pues más sostenibles. Y ese también está en la presentación, el enlace. Vale. No, si ahora se me estaba ocurriendo como esta reflexión que en realidad también con este propio comportamiento del consumidor también puedes meter presión a las empresas. Quiere decir que tú mismo a veces, siendo activista en ese sentido, puedes pues no consumir o consumir determinadas cosas. Claro. Con lo cual
También es una manera de revertir sobre la empresa y sobre la industria desde el nivel consumidor. Con las empresas hay que utilizar la maniobra de tenaza, que se decía en lenguaje militar, ¿no? O sea, por un lado la financiación y por otro lado los consumidores. Si consigues que la financiación esté en determinadas áreas y que los consumidores demanden determinados tipos de productos, es que ellas solitas lo van a hacer todo. Entonces, ahí hay una labor muy importante de concienciación ciudadana, que no es fácil, pero es la que hay que trabajar. La mitad de las ciudadanas son mujeres, pero también tengan en cuenta una cosa, todo esto conlleva cambio. Cada cambio, cuando te quieres dar cuenta, conlleva una regresión. Y simplemente el hecho de vigilar que cuando se cambien usos, modos y costumbres, la mujer esté en esa cadena, hay que contemplarlo, hay que completar. No puede ser una cosa ahí perdida, pues sí, vamos a contemplar la perspectiva de género en el capítulo, en la página 6 de toda una estrategia, porque si no, las probabilidades de que desaparezcan los pocos avances que hayas hecho a nivel industrial son elevadísimas. O sea, aparte de consultar con nosotras, pues tenemos que ser parte activa. ¿Vale? Es cierto que nuestros usos, nuestros modos, nuestras costumbres, que normalmente están muchos de ellos asociados a nuestro role model, a veces a nuestra condición biológica, pero también tenemos que estar donde se toma la decisión, porque los que toman la decisión son los que trasladan al final su experiencia, y un mundo visto solo desde la perspectiva del hombre blanco, unos 77, 70 kilos, pues claro, y que eso se considere lo normal, pues al final no podemos ser permanentemente esa anomalía. Y es muy importante lo que apuntaba Maribel. Y bueno, yo creo que podemos enriquecer estas conclusiones de una y otra, y más lo que sigamos en el debate a la vista de este vídeo que tenemos intención de publicar, y ya sacar nuestras primeras aportaciones. Tengo también la mano levantada de Beatriz. Beatriz, por favor. Beatriz Piñeiro. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Vale, es que estoy al aire libre porque no tengo mucha cobertura. En el rural gallego es complicado. Bueno, daros la enhorabuena a las tres, y es importante que yo veía que vosotros hablabais del 50% de la población que somos mujeres, pero eso no es cierto. Somos el 52% de la población, somos mujeres del mundo. O sea, somos más mujeres que hombres. Eso ya empezando, ¿no? Que no nos podemos olvidar. Luego, por otro lado, desde el Servicio Gallego de Salud, que es donde yo estoy, yo llevo trabajando en economía circular, ya llevo bastantes años, y en el 2018 introdujimos ya en la estrategia de humanización la economía circular y también el género, ¿no? Porque entendíamos que especialmente las grandes cuidadoras son mujeres y hay que hacer una intervención y hay que dar y hacer políticas en ese sentido, ¿no? de potenciar el papel de la mujer. Y que no se olvide de sí misma, ¿no? Porque al final recae siempre el cuidado sobre la mujer y se olvida de sí misma. Pero desde hace ya, bueno, ya empezamos este año estamos en el 20, en el 2019, que ya tengo un poco de lío, en el 2019 empezamos ya con la estrategia de economía circular del Servicio Gallego de Salud y vamos emparejando la estrategia con la Agenda 2030. Entendíamos que no podíamos ir por un lado la Agenda 2030, por otro lado la estrategia de economía circular, y evidentemente para nosotros es fundamental el objetivo de desarrollo número 5, ¿no? El de igualdad de género, el de las desigualdades. O sea, ahí queremos ir un poco trabajando en ese aspecto, y estamos también desarrollando el plan de igualdad del Servicio Gallego de Salud. Entonces lo estamos llevando un poco todo emparejado.
Entonces, simplemente lo quería comentar porque sí que ya desde la administración pública, por lo menos, yo creo que el sector salud de España, yo no tengo conciencia de que en otros servicios de salud lo estén haciendo, pero nosotros llevamos ya, pues ahí ese trabajo y también, enmarcado en la estrategia de economía circular de Galicia, de España, de Europa, ¿no? Y creo que esa es el marco, ¿no? Yo ya no puedo pensar en otra cosa que no sea economía circular. Y yo creo que nos toca, ¿no?, a todas las personas que estamos trabajando en economía circular, en hablar de economía circular y de hacer ese comportamiento, ese cambio, ¿no?, de concepto, ese cambio de comportamiento social, que creo que es importante para que las personas entiendan lo que es la economía circular, porque a veces piensan que es todo problemas y al revés, ¿no? Entonces, yo creo que tú lo comentabas bien, eres... Ay, espera que no veo los nombres. Clara. Clara. Y bueno, yo creo que es importante, ¿no?, que nos toca a todas las personas que estamos ahí trabajando, pues liderar ese cambio de paradigma de toda la población, de toda la sociedad, ¿no? Es que ya no nos queda más remedio. Pues enhorabuena para empezar. Me alegra muchísimo oír que esas cosas están funcionando, porque hay muchas regiones españolas que tienen sus propias estrategias ya en marcha. En Andalucía, en teoría, a finales de este año se va a lanzar, por ejemplo, la ley, que ya va a ser una ley andaluza sobre economía circular. Pero lo cierto es que yo la mayor parte de las cosas que veo son más intenciones que otra cosa. Así que saber que que allí tenéis el tema montado, un tema de salud, me parece, un aplauso, pero de los gordos. Me alegra mucho verlo. Nada, gracias. Y nada, si podemos colaborar y estar en contacto será estupendo. Claro que sí. Pues genial. Oye, ansiosas porque compartas con nosotras lo que salga de ahí. Ya te digo que esto está pensado como un compartir nuestros conocimientos y profundizar y sacar conclusiones que podamos también hacerlas públicas. La siguiente mano que tengo levantada es la de Yolanda Díaz. Yolanda, ¿esta vez sí? ¿Sí me oís? Sí, te oímos. Siento que no me podáis ver, no sé qué pasa con Teams y mi ordenador, ya me ha pasado antes. Bueno, pues a ver, en primer lugar, muchas gracias de verdad, porque son conceptos que me surgen últimamente cada vez más en mi entorno y desconocía. Tengo que crear cultura y bueno, la verdad que ha sido una información muy válida para mí y que ya tengo de referencia para estas cuestiones, ¿no? Mi pregunta está en relación a lo que las compañeras han comentado, ¿no? Yo desde el desconocimiento, pero que sí que en mi entorno cada vez más se quiere actuar de una manera mucho más efectiva en relación a estos dos campos, ¿qué consejos o medidas concretas como madre, como profesional y como mujer en la sociedad me podéis identificar medidas prácticas, ¿no?, que yo pueda poner en mi día a día, proponer para ser efectivo en estos dos objetivos que habéis planteado? Yolanda, explica un poquito cuál es tu entorno. Por un lado, como madre, tengo 2 niños en entorno educativo. Por otro lado, estoy en el ecosistema emprendedor e inversor y también estoy muy vinculada al mundo de la empresa y de recursos humanos. Clara, ¿empiezas tú? Sí, a ver, como madre, y te digo lo que hago yo. Yo tengo también 2 peques y yo como madre intento primero que cunda el ejemplo. Es decir, enseñarles hábitos interesantes como el hecho de que aprendan a separar las cosas que hay que reciclar, que es una cosa así como muy casi tradicional ya, pero es importante. Llamar a los niños la atención sobre el bueno o el mal uso que hacen de las cosas, el hecho de que sean conscientes de por qué no se puede dejar un grifo abierto, que sean conscientes por qué no se puede malgastar el papel, que sepan de dónde viene el papel, que sepan
la cantidad de árboles que hacen falta para hacer un paquete de folios, cosas como esas, el simple hecho de que sean conscientes, no sé qué edad tienen, las mías tienen 7 años, o sea que... 5 y 11, perdona. Pues bueno, según la edad obviamente hay cosas que es más fácil hacerles entender y cosas que son más complicadas. Luego, por ejemplo, yo como soy muy científica y no lo puedo remediar, a mí me encanta enseñar las cosas de forma muy tangible, muy empírica. Yo les puse una vez, no sé si has visto unos pluviómetros que hay, que son un vasito con unas marcas de agua, sí. Y lo tuvimos en la terraza un invierno para que ellas vieran lo que llueve en esta zona. Yo vivo en Málaga. Para que sean conscientes de lo escasa que es el agua aquí, de lo importante que es no desperdiciarla. Por ejemplo, cosas como que vayan a ver, no sé si tienes posibilidad de enseñarle un huerto en algún momento, que sepan lo que se tarda en que una planta crezca, de lo difícil que es también el producir alimentos. Entonces, el que noten ese tipo de cosas, el que sean conscientes del valor que tienen, en sí mismo yo creo que es un gran aprendizaje, sin necesidad de hablarles de la economía circular, del reciclaje y tal, porque... Como te digo, la economía circular en realidad es sentido común, si es que es utilizar las cosas bien. Entonces, yo eso como madre me parece que es algo muy interesante. Si ya tienes oportunidad, pues yo qué sé, de que vayan a talleres donde se hacen otro tipo de cosas o de que ellas a lo mejor pues cultiven ellas mismas una plantita o cosas así, pues mejor que mejor. Pero cosas muy de andar por casa, eso, que toquen, que tengan la oportunidad de ver el valor que tienen las cosas. Para mí yo creo que el primer consejo y creo que puede ser algo bastante útil. Y perdona. Sí, Maribel, no sé si tú quieres añadir algo más. Yo estaba pensando en la perspectiva de que conozco de ella del tema de financiación. Nosotros, por ejemplo, en la evaluación de proyectos que hacemos, yo también colaboro como evaluadora de proyectos de la Comisión Europea, pues siempre hacemos mucho hincapié en un análisis del ciclo de vida de las cosas. No es solamente, o sea, para todo lo que utilices, para toda la tecnología, de dónde procede, es un recurso sostenible, es un recurso que puedas reciclar. Se ha pensado, no solamente pensar en lo que decía Clara antes, en el eslabón último de ya, bueno, ¿qué hago con él? Porque ya no tiene viabilidad de uso el que le seguía dando. Bueno, pero o sea, existe la capacidad de hacer ese análisis integral del ciclo de vida y ver la sostenibilidad de cada una de las actividades que estamos llevando a cabo para darnos cuenta realmente del gasto global. Y aparte, lo que decía Clara también, ahondar en ese factor empresarial, en que esto de la economía circular no es un tostón que solamente sirve para quitarte la regulación del medio y cumplir con lo que hay, sino para sacarle un valor añadido. Nosotros, por ejemplo, en proyectos de hidrógeno, pues cada uno pone el ejemplo de lo que sabe. Nosotros en proyectos de electrolisis, de valoración de hidrógeno, pues hay proyectos en los que tú, si valoras ambos gases que produces al disociar el agua, hidrógeno y oxígeno, el oxígeno normalmente se venteaba, no se hacía nada con él y ya está. Bueno, pues es que hay proyectos que puedan ser viables si tú, solamente con darle una vuelta más, ves todos los recursos que tienes, qué gases produces, tienes calor residual, tienes algún excedente energético que estás desechando y que lo puedas utilizar. Bueno, pues es que esto también es un valor añadido en las empresas, porque es una fuente de ingresos adicional que están desaprovechando. Sí, de todas formas, si tenéis algún tipo de material o de mejores prácticas de alguna empresa, pues bueno, ya pasaréis la referencia más adelante tranquilamente porque me interesa mucho también, ¿no? La sostenibilidad es un concepto que desde recursos humanos también es fundamental. Fenomenal. Yo respecto al ecosistema emprendedor no sé exactamente qué relación tienes con él, pero te propongo 2 cosas, a ver si te valen. En cuanto a la formación, hay varios elementos que tradicionalmente no se ofrecen a los emprendedores que son muy interesantes para la economía circular. Una es lo que hemos hablado ya del ecodiseño, pero el ecodiseño no exclusivamente para las empresas que se dedican al diseño de productos, sino como una filosofía en el sentido de que el ecodiseño, o sea, lo que consiguió que el ecodiseño se impusiera fue que se empezó a tener la sostenibilidad como un elemento más a tener en cuenta en el diseño de un producto. Pues eso de que
Ojo, habría que hacer lo mismo, no sé, el género diseño, nos podemos inventar palabras, ¿no? Pero que son cosas que hay que tener en cuenta desde el minuto cero cuando te estás concibiendo un producto, un servicio, un proceso o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que son dos cosas que habría que acostumbrar a los emprendedores a hacer, independientemente de a qué se estén dedicando. Otro segundo punto importantísimo son los modelos de negocio. Hay ya varios ejemplos de canvas de modelos de negocio que incorporan la sostenibilidad o incluso la economía circular. Hay uno, te puedo mandar si quieres los artículos en los que están desarrollados. Pues te lo agradezco un montón, porque yo trabajo eso también. Pues te lo enviaré. Pues hay uno, por ejemplo, que se llama, es el modelo de la triple capa, que al canvas de Osterwalder de toda la vida de Dios le añade 2 capas más. Una capa está centrada en aspectos medioambientales y de sostenibilidad y tiene más o menos los mismos campos, pero con el equivalente sostenible de esos campos, y una tercera capa que tiene que ver con el ámbito social. Entonces, muy bonito porque la idea es hacer un primer análisis, digamos, horizontal de cada una de esas capas aisladas y luego en vertical relacionando entre sí todos los campos del Canvas. Y luego hay otro Canvas más que se llama el Eco Canvas, hay otros millones, pero te pongo esos 2 ejemplos, que añade 3 casillas más al Canvas tradicional para incorporar 3 aspectos de la economía circular. Entonces, darle cada Canvas es más adecuado desde mi punto de vista para un tipo de empresa diferente. Entonces, aunque se siga enseñando el Canvas de toda la vida, me parece muy interesante poner en conocimiento a los emprendedores que existen otras formas de definir el modelo de negocio y ponerlo a su disposición para que encuentren aquel que encaja con lo que ellos estén haciendo y hagan el ejercicio de rellenarlos, porque les ponen por delante un montón de posibilidades nuevas. Y el tercer factor así importante que se me ocurre sobre la marcha es el tema de los ciclos invertidos. Es decir, hacerles que tengan en cuenta lo que va a pasar con su producto una vez abandone la empresa. Que no se queden en, me olvido de él. Y ese que lo tengan en cuenta puede ser desde que tengan servicios de retorno del material una vez estropeado, que tengan un servicio de mantenimiento que le puedan ofrecer a los clientes. Hay un montón de estrategias diferentes que se pueden hacer. Y luego, si tienes un ecosistema emprendedor un poco más maduro y hay gente con empresas ya más serias o con más trayectoria que conviven con emprendedores, otra cuestión muy interesante que yo estoy intentando promover aquí, por ejemplo, en mi universidad, y ya lo tengo medio encarrilado, es que si tú hablas de economía circular a las empresas tradicionales y las empresas identifican retos que les ayudarían a ser más circulares, esos retos a través de hackatones se les pueden soltar a los emprendedores y pueden incluso aparecer nichos de negocio. Yolanda, yo por aportarte también algo más en esto, he pasado un enlace en el chat del grupo. Bueno, mi clase estoy apuntando un montón, todo lo estoy apuntando. Sí. De todas maneras, como estáis todas copiadas en el correo que os pasé para esta reunión, podéis seguir. Sí que me gustaría pasar ya a la siguiente mano que tenía levantada. Solamente una pregunta muy rápida y ya me contestáis si acaso por privado. Es que la siguiente mano ya se me fue. Berta, ¿sigues por ahí? No, ya se fue. Ya se fue. Bueno, es lo que ocurre cuando nos vamos. Perdón, una pregunta rápida, pero para contestarme ya más adelante. Busco un proyecto de voluntariado relacionado con vuestra actividad, lo que habéis comentado, pero desde el punto de vista de género, por una asociación que estoy. Y bueno, ya está, si pensáis e identificáis, me lo comentaréis. Vale, yo te he pasado por el chat de la reunión un enlace sobre formación gratuita que nosotros damos por un proyecto con financiación pública sobre esto que hablaba Clara, sobre cómo tener en cuenta la ecoinnovación en todos los modelos de negocio. Sí, me lo pasaste, yo ya lo conocía, ya lo voy a compartir. O sea, perfecto. Fenomenal, las noticias. Bueno, voy a leer lo que cuenta Jesús Berta en el chat. Nos dice que muchísimas gracias por las presentaciones y organización. Tenemos grandes oportunidades por delante. En economía circular considero importantes 2 estrategias. 1, modelo de producción circular y 2, modelo de consumo circular. El plástico por la parte que me toca, o sea, por la parte que le toca a Berta,
tiene gran papel en la bioeconomía y economía circular. Bueno, no sé si vosotras queréis comentar algo también en respuesta a estos dos comentarios de Berta, y yo, si les parece, aquí concluiría. O sea, cuando ya acabéis de comentar esto último, vamos a intentar cerrar ya, porque tenemos programado entre 1 hora y 1 hora y media, y ya nos empezamos a pasar por 4 minutos de la 1 hora y media. ¿Algún comentario? Sí, comentar que coincido con ella en que tenemos grandes oportunidades por delante. Hay todavía muchísimo por hacer en economía circular y en los otros pilares que aborda el Green Deal, y que, bueno, que también un poco es eso, poner que el futuro está en nuestras manos, ¿no? Un poco dependiendo de la conciencia y de la posición que tomemos para los próximos años, pues será el futuro que nos encontremos, con lo cual, pues, animarnos a ser cada vez más verdes y más sostenibles y más, pues eso, más inclusivos con todos. ¿Alguna cosa al respecto? Piensen que ha mencionado los plásticos, que es de lo que más, es de lo más demonizado, pero también se habla mucho de los plásticos biogénicos. Y si no recuerdo mal, corrígeme, Clara, que tú eres bastante más experta que yo. Si no recuerdo mal, después de la estrategia de economía circular del año 2015, inmediatamente, no sé si en el 16 o en el 17, salió una estrategia específica del plástico, que descolgaba precisamente como de esa estrategia. Es posiblemente el área en la que la innovación es más valiosa, porque hay muchísimos bioplásticos que se están empezando a desarrollar, desde bioplásticos hechos, por ejemplo, con piel de tomate y cosas parecidas, y ahí va a haber dinero a raudales, porque los plásticos son un problemón. Y también tiene mucho que ver con el diseño, diseñar bien el tema este de necesitar menos material para hacer lo mismo es fundamental. Así que sí, sin duda es una de las áreas más importantes, porque además hay otra cosa. Se están empezando a sustituir materiales plásticos por otros biodegradables, pero hay que ver qué se hace con los materiales plásticos que se están desechando. Pongo el ejemplo de las palas de los molinos de viento. Cuando tú desechas eso, ¿qué haces con ellos? Entonces, tanto en cómo destruir de la manera menos dañina posible los plásticos, como en cómo generar plásticos que no sean tan problemáticos a la hora de destruirlos, hay muchísimo que hacer. Sin contar con todo el tema de los microplásticos, de que acaban en los pulmones, etcétera, etcétera. O sea que es un campo brutal. Sí. No, y Berta sabe de eso, y me consta que es de las que estuvo, bueno, pues cuando empezó a salir como tópico específico en lo que en su tiempo era, bueno, y sigue siendo, lo que pasa que ahora lo llamamos Horizonte y esas cosas, ¿no? Lo que era el programa Marco, pues también ella se arrancó en el programa Marco con proyectos de este tipo, eso por mi conocimiento de ella y de su actividad. Bueno, chicas, yo de verdad me ha encantado. Quiero darles la enhorabuena a ustedes dos por haberse arrancado en este tipo de sesiones, por haberse arrancado con este tema que, como pueden ver, ha suscitado bastante interés. Quiero también felicitar a todas las que han intervenido, haciendo que esta sesión sea pues muchísimo más rica de lo que podíamos haber previsto inicialmente, y espero que podamos subir esta presentación al canal de YouTube y ya veremos cuántas visitas alcanzamos. Muchísimas gracias a todas y hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Corto la grabación.